En el capítulo anterior eh, pudimos visualizar en forma muy sencilla cómo nosotros empezamos a perder, mejor dicho, nuestra civilización humanista de raíces cristianas. Cuando la moral dejó de existir, dejó también de existir nuestro humanismo cristiano en todo el planeta. Hoy el coronavirus pone en jaque mate a todos los poderes económicos, los poderes políticos, los poderes religiosos de nuestro planeta. Entiéndase la religión como religiosidad diferente al estado espiritual, lo que Dios quiere para cada ser humano. En un momento determinado el hombre lo tenía todo, pero hoy lo ha perdido todo. El hombre empezó el hombre en estos momentos, fíjate lo que te voy a decir, la raza humana en estos momentos perdió su libertad. Estamos retrocediendo en el tiempo. Nosotros somos esclavos de nuestras propias debilidades de la raza humana. La raza humana no es capaz de solucionar este problema que estamos enfrentando y perdió su libertad. Ahora existe en nuestro medio una especie de felicidad ficticia. Los gobiernos están dando dinero, subsidios, bonos para para que la raza humana pueda sobrevivir. Pero anterior a eso, y aún siguen los famosos créditos donde el banco te presta dinero, entonces tú puedes adquirir ciertos bienes, pero pierdes tu libertad, porque ya estás endeudado y tienes que cumplir, y si no cumples, viene la aberración y viene la persecución y viene la ruina de la raza humana. Entonces, no es... A ver, hoy el dinero sirve, no lo dudo, pero las grandes riquezas no sirven. Porque nosotros estamos enfrentando a la miseria de la raza humana. Tú puedes tener millones y millones, billones de dólares, podemos tener todo, pero en este momento no tenemos todo. Porque nos estamos enfrentando a lo peor que está haciendo la raza humana. Y en este sentido lo voy a ejemplificar con un suceso real que sucedió en el estallido social en Chile, antes del coronavirus, pero que ya se estaba visualizando lo que podía ocurrir en el futuro. En un momento dado, una persona muy visionaria o inteligente, no sé cómo denominarlo, pero una persona decide enterrar alimentos en su patio. Y cuando le preguntan, ¿por qué hiciste eso de enterrar alimentos en tu patio? Siendo que habían supermercados, siendo que había una economía pujante, siendo que había instancias donde uno podía conseguir estos víveres. Ella respondió, el problema está frente de mi casa, que hay una barricada, todas las noches se colocan barricadas están incendiando, y en una de esas, los que están en la barricada tienen hambre, y ellos, como no tienen moral, van a asaltar la casa buscando el sustento, y lo más terrible de que ellos, según las circunstancias, es válido hacerlo. ¿Por qué? Porque ya
la moral ya no existe. Cuando no existe la moral, lo malo es válido. La moral ya empieza a ser un concepto más que un atributo bueno de la raza humana. Entonces, hoy día los empresarios tienen dinero, sí, pero no le compran. Los pequeños, medianos y grandes empresarios hoy en día no le compran. Y si le compran, no le compran como antes. Vale decir, ahora depende. Ahora sí dependen de aquellas personas que en un momento determinado lucieron pebre, como se dice. Cuando hubo asociación indebida con el papel confort, con los medicamentos, donde ellos no estaban ni ahí, como se dice, con el pueblo, lo estafaron, le cobraron dineros que no debían cobrar, de tal manera que no estaban ni ahí, si venía una multa no importa, si la multa era $1.000, ellos ganaron $5.000, no estaban ni ahí, hasta el día de hoy. E incluso algunos como sanción le dieron que tenían que hacer clase de ética, pero resulta de ética, pero no de moral, de ética. O sea, pura teoría, práctica, nulo. No hay práctica. Cuando se deja la moral, no hay práctica. Cuando el hombre se olvida del hombre, de la raza humana, ya no hay práctica de moral, sino hay una ética camuflada que no es real. En este sentido, según tengo algunos apuntes acá, hoy en día vemos que hay un fuerte individualismo en toda su expresión. La economía como ciencia ya no existe, porque antiguamente el gran objetivo de la ciencia era progreso, desarrollo, ayuda comunitaria, ayuda para la humanidad. Y ahora no existe. Ahora, ¿cómo podemos recuperarlo? ¿Cómo podemos recuperar nuestra libertad perdida? ¿Cómo podemos recuperar que no existe el egoísmo? Que vuelva la moralidad. Ahora, ¿crees tú que va a volver la moral? ¿Crees tú que el gran empresario va a decir, bueno, voy a donar mucho dinero para ayudar a la humanidad, para que el hambre no esté aumentando, etcétera, etcétera? Hoy en día el mundo no es libre, está esclavo. Y lo más terrible de todo esto, que el secretario general de las Naciones Unidas, hace una semana atrás, dijo, disculpa la expresión, dijo, con cueva se va a crear la vacuna contra el coronavirus a fines de este año, en diciembre, con cueva. Quiso decir eso. Se supone que es el máximo líder a nivel mundial en lo diplomático. Y si dice eso, significa ¿qué va a pasar de aquí a fin de año? En forma paulatina va a surgir la necesidad de salir de este problema en forma comunitaria. Hoy en día, como no existe moral, existe un individualismo, un egoísmo, una competencia, una falta humanitaria tremenda, donde hay una competencia, ¿quién puede crear primero la vacuna? Y teniendo la vacuna va a haber lucro, va a haber dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo happy. Pero la única manera que nosotros podamos ver algún auge, alguna salida a esto, lo que estamos viviendo, aunque Dios dice a través de su palabra, o Él dice definitivamente que son principios de dolores, es que el mundo se dé cuenta que tienen que unirse, que tiene que haber una comunidad universal para enfrentar lo que está pasando,
porque la desmembración o la individualidad, vale, si la falta de moral esto no va a llegar a ninguna parte. Tenemos que reconstruir la moral, tenemos que reconstruir los valores cristianos. Nuevamente tenemos que llegar a la cruz de Cristo para que una vez más seamos sensibles y ver qué es lo que le pasa al prójimo, qué necesita el prójimo, especialmente el Estado. Pero el Estado es inmoral. Hoy tenemos un Estado inmoral. ¿Falso o verdadero? Hoy tenemos un Estado inmoral. Y si tú crees que hoy el Estado es moral, no, porque siempre está prometiendo los grandes cambios profundos, estructurales, a futuro, no ahora. Entonces, como el Estado es inmoral, va a hacer cosas inmorales. Esto traducido es que nunca te va a ayudar. O sea, tú tienes que prepararte. Que en un momento determinado, cuando tú veas que no está llegando la ayuda, cuando las cosas estén más difíciles, confusas, vas a empezar a enterrar la comida porque va a escasear, porque van a haber gente que van a entrar a tu casa buscando no dinero, sino comida. Va a haber un sentido de supervivencia. Ojalá que no suceda esto. Ojalá que no lleguemos a una sociedad de supervivencia, que una pugna para sobrevivir, no importando al que está a mi lado, que haya un caos. La única manera de solucionar esto es que se unan, que vuelva la moral, que haya una comunidad universal para crear la vacuna, que se unan los científicos y puedan crear la vacuna, que se unan los científicos y puedan crear estrategias, que se unan los científicos que puedan frenar esto, que se unan los estados que puedan frenar algo, porque la división provoca desestabilidad, provoca debilidad la división, pero la unión provoca poder, fuerza. Y aquí me quiero detener un poco. ¿Crees tú que va a surgir una comunidad universal para solucionar los estragos o las consecuencias que está dejando el coronavirus en todas partes del mundo? Y cuando digo en todas partes del mundo, porque nadie se escapa de esto. La globalización preparó este escenario para que todos fueran perjudicados por el coronavirus. ¿Qué crees tú? ¿Va a haber esa comunidad universal en que los estados inmorales se transformen en estados morales para ayudar a la sociedad? ¿Crees tú que la palabra de Dios, que dice que en los últimos tiempos debe existir un reino universal que prepare la llegada del anticristo? ¿Crees tú que estamos a las puertas? Porque Dios dice que hoy estamos viviendo los principios de dolores. ¿Crees tú que estamos a las puertas de este gran acontecimiento de la fe cristiana que se llama irse con el Señor? ¿Estás tú preparado? Si tú hoy en día no te has dado cuenta que algo raro está pasando en todo el planeta, que algo raro está pasando desde el punto de vista espiritual, eres un inmoral. Por supuesto, si hay un ente de la raza humana que sea moral, es porque es cristiano. Si hay un ente de la raza moral, si hay un ente de la raza humana que no es moral, es porque no es cristiano. Hoy en día hay hombres que se gozan por perjudicar a los demás. Hay un egocentrismo, una soberbia.
Hay personas que hacen hechos, que hacen actos, incluso perjudicando a su propia descendencia, a los hijos, con el objetivo de dar apetito a lo que ellos quieren, destruyendo familias, destruyendo valores cristianos. Eso inmoral que existe y que apunta a división de la familia, hay un castigo ejemplar para todo aquello que hoy en día están destruyendo a las familias. No importa si eres perteneciente a una congregación religiosa o no, si dice que estás cerca de Dios o no, simplemente si tú has provocado un quiebre familiar, eres inmoral y tienes que dar cuenta ante los ojos de Dios respecto a esto. Por favor, hoy en día, la única manera, según lo que ha dicho, según la Biblia, y lo que ha dicho el secretario general de la ONU, es que existan comunidades unidas, que exista una comunidad universal para hacer frente a los estragos que hoy, en estos momentos, está dejando esta peste que no se puede controlar. La vida, la raza humana, en estos momentos, tiene que planificar en conjunto para sobrevivir. La raza humana en estos momentos está muriendo. La raza humana está dejando mucho que desear hoy en día. Estamos siendo cada vez menos humanos. Acércate a la cruz de Cristo y recuerda que va a llegar el momento en que tú vas a necesitar que alguien te hable de la cruz de Cristo, pero no va a haber ese tipo de personas, no va a existir esas instancias. Creo que ahora es el momento que tú te acerques a la cruz de Cristo, porque estamos a la antesala, a aquel gran momento en que tú vas a desear escuchar en forma hambrienta que te hablen de la cruz de Cristo. Y no va a haber, porque la raza humana no va a existir. Cuando me refiero de la cruz de Cristo, significa ese enigma tan misterioso que hay en tu corazón que aún no lo has descubierto, porque el hombre fue hecho para pasar y experimentar la profundidad, la anchura, la altura de la cruz de Cristo. Tu corazón, si no ha sido transformado por la cruz de Cristo, no eres feliz. Busca la felicidad. Te lo deseo. Busca la felicidad a través de la cruz de Cristo. En este canal de YouTube quiero llevar unos profundos saludos a la comunidad cristiana, al grupo cristiano de Talca, que son una gente muy querida para mí. Quiero nombrar nombres: Noemí de la Fuente, Teresa de la Fuente, Zulema de la Fuente, Yolanda de la Fuente, Lidia de la Fuente, Abraham de la Fuente, Daniel de la Fuente, y todas sus descendencias, algunos primos, Marcela Serna, Javier Serna, la familia Troncoso también. Y por supuesto, un saludo muy cordial a aquellos que son parte de mi descendencia, como Matías y Josefa Lobos. Un gran amor y un gran abrazo y un gran beso para todos ustedes, y que Dios les bendiga grandemente. Amén.